¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Qué iglesia tengo que ir? ¿Tengo que ir con los bautistas reformados? ¿Tengo que ir con los presbiterianos? ¿Tengo que ir con los metodistas? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento y en qué horario y en qué lugar nos estés mirando. Comenzamos con la primera transmisión de esto en vivo, de esto que hemos decidido llamar Los Postreros de Adonai. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. Shema Israel. Y comenzamos con el saludo de quienes hacen posible esta humilde obra, este humilde programa. Tengo a mi izquierda a Franco Reyes, que hoy y solo hoy te va a saludar de la siguiente manera. ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones, espero que estén bien. Y por supuesto que es menester, no podemos evitar el saludo de a quien amo con el corazón, mi amigo, mi hermano Elías, que te saluda de la siguiente forma. Muy buenas tardes, disculpen por la demora, somos neófitos en esto, pero bueno, vamos a comenzar. Comenzamos un saludo de mi parte, Rulo, les mando un abrazo grande, gracias por estar conectados o gracias por reproducir este video en otro momento. Tenemos hoy un tema espectacular, un tema que deriva un poco de lo que tanto vinimos hablando en los programas anteriores del Pacto. Tenemos una serie del Nuevo Pacto, ¿verdad? Así es. Que son 5 capítulos que tenemos grabados. Están muy buenos, salieron mejor de lo que esperaba. Están muy buenos, así que si lo quieren ver, está en el canal. Sí, y este programa también surge un poco por lo que pasó con el debate con Santiago Alarcón sobre un tema en específico, pero ¿cómo fue la historia del tema de este programa, Eli? Vos, nosotros lanzamos una encuesta por Instagram y en definitiva... Claro, a partir de la respuesta de la gente, vimos que la gente preguntaba acerca de que querían hacer un programa sobre... que nosotros hagamos un programa sobre la iglesia y nosotros también lo vimos que era necesario hacerlo. Así que, bueno, decidimos hacerlo. Por tanto, el tema de hoy, amados, amadas, es ¿qué es la iglesia? Y es un tema, digamos, de una importancia supina que ha traído muchos conflictos, no solo entre hermanos, sino conflictos para llevar una vida santa frente a Dios, porque entender qué es la iglesia, vamos a darnos cuenta, si Dios nos permite, que saber qué es la iglesia va a estar totalmente relacionado con la comunión entre los hermanos. Esto de excomulgar a un hermano o echarlo de la iglesia, vete de aquí porque eres un hereje. ¿Es verdad, no es verdad, es cierto, no es cierto? Para eso primero debemos conocer qué es la iglesia. ¿Se puede ser miembro de una iglesia? ¿Se puede ser miembro de una iglesia? ¿Puedo ir a la iglesia? ¿Cómo identificar a alguien si es parte de la iglesia? Todos esos temas vamos a tratar de abordarlos el día de hoy, por lo tanto, vamos a dar una explicación teológica, bíblica, acerca de qué es la iglesia, y a partir de eso vamos a ir caminando por los diferentes tópicos. Ahora, ¿qué es la iglesia? Esa es la pregunta. A ver, chicos, ¿qué es la iglesia? ¿Quién me puede ayudar con esta duda? Bueno, a mí me gusta partir un poco de la etimología, del término que se utiliza, que es eclesía, formada de 2 palabras, que es de llamar, la primera es de fuera, ¿bien? Y la otra es como de llamar, de un llamamiento. Claro, ¿Bien? Ek significa Exacto. fuera de, Exactamente. y la otra raíz, o la raíz, es eclesía, que significa llamar, ¿no? O llamamiento, llamar, y más o menos, si lo unimos, quiere decir los llamados afuera, ¿no? Y la pregunta es, ¿afuera de dónde? ¿Afuera de dónde somos llamados nosotros, no? Es una palabra que se utilizaba en la antigua Grecia para identificar a las asambleas, a las congregaciones, pero nosotros específicamente, ¿somos llamados afuera de dónde? Somos llamados a salir del mundo, ¿sí? Ahora, antes de eso me gustaría, si me permiten, hacer una aclaración, porque hoy en día esta palabra, ¿no?, con el tiempo se fue deformando. Nosotros la palabra iglesia, parte de la palabra que los chicos acaban de decir, eclesía en griego, de ahí surge la transliteración, ¿bien?, a iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Bueno, fue pasando el tiempo y ¿qué sucedió? Le empezamos a decir iglesia a cosas como, por ejemplo, lugares. Un edificio, ¿no? Un edificio, le empezamos a decir iglesia a una denominación religiosa, a una organización religiosa. Bien. Ahora, como bien dijo Elías y hablaba también Franco, la iglesia
son los llamados a salir. La Biblia dice salir ¿de dónde? Del mundo. Del mundo. Entonces la iglesia son los llamados a salir. Entonces la iglesia, ¿qué son? ¿A quiénes llama? ¿Llama a edificios? ¿Llama a organizaciones gubernamentales? ¿O llama a piedras? No, llama a Personas. personas, seres humanos. O sea, la iglesia son personas, es un pueblo, podemos decir. La iglesia es un pueblo, vamos rápidamente con esto, la iglesia es un pueblo y lo podemos demostrar de una manera muy sencilla, honestamente. No solamente por el significado etimológico, ¿sí? Sino además del significado etimológico en el Nuevo Testamento podemos ver que la misma palabra eclesía, en griego, en hebreo, se usaba kahal. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en Génesis 28:3, cuando se habla de una multitud de gente, es la palabra iglesia. O sea, obviamente la palabra iglesia es una transliteración del griego y la eclesía sería su equivalente en hebreo es kahal. O sea, si yo voy a Génesis 4:9, voy a Deuteronomio 9:10, va a decir asamblea. Si voy a 1 Reyes 8:14, la congregación de Israel. La iglesia, o sea, ¿me entendés a lo que vamos? Sí, acá Francisco comenta, le mandamos un saludo. Dice, en rigor los elegidos. Con A eso a vamos, que- a eso vamos, a eso Gracias y aprovecho a mandar un saludo a los que están en vivo y gracias por comentar. vamos. Ah, sí, yo me olvido esto. Perdón, yo me olvido que estamos en vivo. Es la primera vez que hacemos esto Claro. en vivo. Entonces, bueno, vemos que en Salmos 26:5 va a decir que es una reunión de diversos tipos, no solamente cúltica, o sea, no solamente es una cuestión de culto, es un conjunto de personas, es un pueblo. Por eso, nosotros podemos ir viéndolo, por ejemplo, en Éxodo va a decir que la congregación andaba por el desierto. ¿What? ¿Cómo es posible que la congregación andaba por el desierto? Claro, Cajal, sí, la iglesia. Y su equivalente con nosotros es que ellos salieron de Egipto y nosotros salimos del mundo y que la congregación andaba, ¿no? Y ahora nosotros andamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Efectivamente. Cajal aparece 123 veces en el Antiguo Testamento para aquellos que les gusta la hermenéutica de esta manera, la exégesis de esta manera. En Génesis, como dijimos, 49:6 es uno de los primeros momentos donde se utiliza este término de esta manera. En 1 Reyes 12:3 va a decir que toda la congregación de Israel pidió que Roboam aligerase la carga de los impuestos. Si alguno tiene, bien, nosotros lo hablamos esto en el pacto, Sí. en el nuevo pacto. Sí, capítulo 4 me parece. Capítulo 4, sí, va por ahí de andar. Entonces, cuando dice toda la congregación de Israel, es la palabra Cajal, que es la palabra eclesía, que es iglesia. ¿Bien? Entonces, ¿qué es iglesia? Es el pueblo escogido de Dios. Es el pueblo escogido de Dios. Escogido para salir del mundo. Como salimos en su momento de Egipto, que dijo Elías. ¿Sí? O sea que yo te podría decir, che, Rulo, ahora vengo, me voy a la iglesia. Bueno, debido a que la iglesia es el conjunto de los nacidos de nuevo, el conjunto de los escogidos, yo no puedo ir a la iglesia. Yo puedo ser parte de la iglesia o no serlo. Y acá hay que hacer una distinción muy importante. Porque lamentablemente, debido a que, a ver si estamos de acuerdo todos acá, debido a que por registro histórico podemos ir más o menos viendo la deformación de la verdad bíblica de parte principalmente de los romanos papistas, empezaron a hacer lo que hace Roma siempre. Perdón, si sos seguidor del Papa, no es con vos personalmente. El problema es contra la maldad que se levanta en contra del conocimiento de Dios. No es contra alguien en particular. Pero es lo que pasó y yo no me puedo callar y usted tampoco. Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Roma siempre, agarras un libro de historia romana y siempre te vas a dar cuenta que ellos invaden, conquistan, asimilan culturalmente y luego resignifican. Y vos decís, ¿qué? ¿Con cuchara o con tenedor? Rulo, ¿con qué como esto? No, claro, es así. Ellos agarran tu cultura y empiezan a tus términos a darle un nuevo significado. Taca, 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 lo cambian. Así como en su momento Constantino firmó decretos para la unificación de la iglesia, firmó decretos para que el día del Señor sea el domingo y todas esas cosas. Bueno, lo mismo sucedió con la iglesia. La iglesia
empezó a tener otro significado. ¿Cuándo? Vos te estás refiriendo entonces que Roma asimila a los paganos, ellos tenían sus diversos templos a los dioses que adoraban. Entonces, a partir de eso, Roma empezó a utilizar el término iglesia como sinónimo de templo, y ahora cualquier parroquia, entonces, como decir, voy a ir a la iglesia, haciendo referencia a ese edificio. ¿A eso te estás refiriendo? Exactamente, caballero. Y tengo registro histórico y prueba histórica para demostrar esto, debido a que Constantino, luego de que vence en su batalla del Puente Milvio, tan famosa, donde él supuestamente acredita esto al Dios nuestro, él no se convierte, él siguió adorando a su Dios Sol. ¿Qué hace? Va en contra de sus enemigos paganos y empieza a beneficiar a los obispos de la iglesia, a los pastores de la iglesia de Roma, cercanos a él, confisca las propiedades paganas y aquellos cristianos que eran perseguidos pasan a tener un lugar donde congregarse con libertad. Con el tiempo, debido a esta perversión, Roma fue tergiversando, resignificando el término de iglesia y dejamos de ser un pueblo para ser una institución, visible por medio de sus edificios y de su jerarquía. Para aquel que entiende lo que significa el pueblo, esto es blasfemia. Es un insulto. Es un insulto. Ahora, ¿cuál es el problema de que al edificio le digas iglesia, Rulo? Tanta vamos a hacer, tanto problema vamos a hacer. Bueno, claro, ¿no? Hay problema. Claro que lo hay. Sí, sí, sí. Además, si se pierde el significado, el concepto del significado, ¿cómo vamos a poder saber a lo que hace referencia Dios? ¿No? La escritura cada vez que se refiere a ello. Claro, se reemplaza, ¿no? Se resignifica y se dice, bueno, no, ahora la iglesia, ¿qué es? Bueno, ahora la iglesia es una institución, pero si la iglesia es un pueblo, ¿comprendes la distinción? Ahora, dentro del pueblo existen, ¿qué? Obispos, pastores, maestros, ancianos. Magisterio. Es el magisterio. Claro. O sea que el pueblo está colegiado, pero el pueblo no es una institución. ¿Sí? O sea, nosotros somos una nación. ¿Sí? Ahora, quiero que vayamos viendo, quieren que vayamos un poquito a la escritura y vamos... Antes de eso, podemos concluir lo que estamos diciendo. Cómo se fue tergiversando más todavía con respecto al templo, ¿no? Gracias a esto de que Roma fue asimilando. Bueno, ahora también a la estructura, no solamente iglesia, lo llaman así, sino que también le empiezan a decir templo. O sea, el edificio es el templo, y no solo eso, sino que, otra pregunta más, ¿el edificio es la casa de Dios? Es muy bueno esto, claro, tal cual. O sea, bueno, yo no le digo iglesia, pero le puedo decir templo. Si la iglesia es el conjunto de personas que fueron escogidos, ¿sí? Si la iglesia es el pueblo, entonces donde se reúnen es el templo. Nosotros sabemos... ¿Y si es el templo, es la casa de Dios? Porque la escritura habla de casa de Dios. Claro, es más, en la escritura dice que él moraba, digamos, la gloria, la Shejinah de Dios moraba, moraba en el templo, primero en el tabernáculo y después en el templo. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, también habla de casa de Dios. Timoteo. ¿No? Claro, primera de Timoteo 3:15 me parece que es. Sí. Muy bien. ¿Lo tenés ahí? ¿Lo tenés? Sí. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Claro. Ahí está, mira, te está diciendo que te muevas en la casa de Dios, ¿no? ¿Sí, en el templo? Claro, o sea, el edificio es la casa de Dios. Claro. Léelo de nuevo. Lea. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. Entonces la casa de Dios es el pueblo. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿dónde moraba antes el Espíritu Santo? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo, en el templo, ¿verdad? El tabernáculo, claro. Bien, vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos al versículo 15. Entonces nosotros, para resumir, tenemos un problema semántico, una resignificación por parte de Roma, se le cambia el significado del término,
y se empieza a llamar al lugar de congregación como iglesia. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vemos que el término es aplicado en realidad al pueblo escogido por Dios es la iglesia. ¿Sí? Pueblo, iglesia, iglesia, pueblo. ¿Ok? Bien. Ahora, la pregunta de Eli es espectacular. Entonces, ¿dónde mora Dios? ¿Mora entonces en el templo? O sea, cada lugar de congregación nuestro se llama templo. ¿O dónde mora? Bueno, como leyó Franco en 1 Timoteo, nosotros vimos que Dios mora en la iglesia. Ahora vamos a entender esto viendo Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Bien? Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios iba a dejar de morar. Iba a dejar de morar en el templo para pasar a morar adentro del corazón, del cuerpo de su pueblo. Esto lo empezás a notar y a ver en Deuteronomio capítulo 29. Moisés va a decir que el pueblo, en ese momento, constituido solamente por los hijos de Jacob, iba a violar la ley, iba a violar el pacto. Para que entiendas un poco el contexto histórico, esto funciona así. La caída en Génesis 3.15. ¿Sí? Sí. Génesis 3.15, la promesa de restauración. Después tenemos en Génesis a Abraham con el pacto abrámico, donde Dios decide levantar un pueblo a través de Abraham. Bien, luego va por la línea de Isaac, va por la línea de Jacob. Todo pueblo tiene un estatuto, con lo cual el acto fundacional es en el Sinaí, cuando Moisés recibe la ley, la Torá de Dios. ¿Bien? ¿Y qué dice el Señor? Dice el Señor que si ellos cumplen los mandamientos, van a ser su pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra, van a ser una nación santa, ¿bien? Una nación de sacerdotes. Esa es la promesa de Dios. Pero en el capítulo 29 de Deuteronomio, ¿qué sucede? Sucede que viene la profecía de que Israel los hijos de Jacob iban a incumplir el pacto. En el capítulo 30, si lo tenés, andar rápidamente, vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, está ya la profecía de restauración. Todo esto lo tenemos en los 5 capítulos del Nuevo Pacto. Antes de eso tenés el pacto del Sinaí, antes de eso tenés el episodio de qué es pactar. Pero en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, Dios ya da, a través de la boca de Moisés, da la profecía de que iba a haber un cambio en el pueblo. ¿Qué dice 36 de Y Deuteronomio? circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Perfecto. Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros sabemos, por el pacto abrámico, que la circuncisión era física. ¿Pero qué dice acá? ¿Ahora? Que va a circuncidar nuestro corazón. ¿Y quién lo va a hacer? Dios. Dios. Todo Dios. Todo Dios. Ahora quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 19. Capítulo 19, versículo del 3 al 6. El que lo tenga, que me dé una manito ahí. Dale. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Excelente, ¿no? Ahí tenemos lo que veníamos hablando, ahora lo citamos, por si alguien tiene duda, y yo me voy directamente a Jeremías 31:32, que dice, bueno, vamos a citar el 31:31, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ok. Dios levanta un pueblo
le da su estatuto, lo conforma como tal, pero el pueblo no se ciñe a lo que había dicho Jehová a través de Moshe en Éxodo 19, del 3 al 6. Por lo tanto, no se puede convertir en una nación santa y de sacerdotes. Es que, un paréntesis, ¿no? Este es el propósito, ¿no? ¿Por qué Dios decide escoger a personas y tener un pueblo? ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿No? Y ahí en parte lo dice, ¿no? Que seamos santos. Y como nosotros no podíamos ser santos, bueno, Él tuvo que circuncidar nuestro corazón, bueno, vino a morar el Espíritu dentro de nosotros, y nosotros ahora somos declarados santos, pero no somos santos realmente, sino que somos en posición santos, pero no En estado. en la práctica, claro. Claro, ahí teológicamente se utiliza, justamente como decía Elías, la posición del Estado. En posición frente al Padre, digamos, se me ha imputado a mí la justicia del Mesías y se ha imputado sobre el Mesías mi justicia, pero en mi estado yo estoy en un proceso de santificación, bien, mediante el cual Dios mismo va cortando el exceso de carne en mí. Es el prepucio, lo va cortando. A ver, dicho esto, sabemos que invalidaron el pacto. Por lo tanto, se crea un nuevo pacto. Y ese pacto es el que tenemos en Jeremías 31, sigo leyendo, versículo 33 dice: pero esto es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Claro, como Dios busca, Dios encuentra, Dios transforma, Dios trae, Dios llama a salir, todos conocen a Dios. No como en ese momento, que podías ser circuncidado en la carne y no conocer a Dios. Ahora sí o sí lo tenés que conocer. Cumplimiento del nuevo pacto. Entonces podemos decir que es un solo pueblo, pero ese pueblo tiene ahora diferentes pactos, y en el nuevo pacto ahora mora el Espíritu Santo dentro de nosotros, y antes moraba solamente en el templo físico, y ahora nosotros somos el templo de Dios, la casa de Dios, porque dentro de nosotros mora Dios. Efectivamente. Y acá está la respuesta de por qué pasó lo que pasó en Hechos capítulo 2. ¿Por qué en Pentecostés, o sea, la fiesta de Shavuot, es que viene a morar el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo dentro tuyo? ¿Por qué? Porque la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, es la misma fiesta del Sinaí. Está recordando la fiesta de las primicias, la fiesta de la ley. Entonces, ¿qué pasa cuando vino el Espíritu Santo a vivir adentro nuestro? Escribe en nuestra mente y en nuestro corazón la ley de Dios. ¿Qué ley? La ley que le dio en el Sinaí. Ya no está en piedra, está en nuestro corazón. Por eso es la misma fecha, ¿no? Por eso es la misma fecha. Por eso sucede lo que sucede. Shavuot, Pentecostés, es la traducción, es la misma fecha. Lo que estaba diciendo José, ¿no? Que cuando dio las leyes en tablas de piedra, los 10 mandamientos, ahora nuestro corazón es de carne y escribe la ley en nuestro corazón. Podríamos ampliar muchísimo más sobre el nuevo pacto, pero el tema no es el nuevo pacto. Andá a buscarlos. Son 5 episodios del nuevo pacto. Tenemos todos los pactos explicados. Está bueno. Si le dedicamos 5 horas, mirate alguno. Bien, entonces cae Israel, incumple el pacto, bien, pero Dios no abandona a los hijos de Jacob, sino que, a pesar de eso, tolera la maldad, tolera la caída, y cuando aparece la generación malvada de Isaías capítulo 1, llega a nosotros el Mesías. ¿Sí? Cuando llega a nosotros el Mesías, Él, y ahí aparece, ¿no? Mateo capítulo 16, versículo 18. Lo estaban citando recién en los comentarios. Esperaba, por supuesto, que suceda eso. Pero antes de ir ahí, esperame vos, sí, romano papista, que me querés escuchar, yo también quiero hablarte un minuto, no te vayas. De hecho, es la primera vez que aparece la palabra eclesia, es en Mateo 16, 18. Claro. Así que, antes de ir ahí, les pido por favor que me acompañen a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Nos mandaron saludos de México y desde Chile. Así que gracias. Saludos. Un abrazo enorme. Estamos en Gracias Efesios por- 2. Efesios 2, versículo del 11 en adelante. Recordemos esto. Se incumple el pacto que constituía a los hijos de Jacob como el pueblo de Dios. Me gustaría hacer una aclaración sobre esto. Que den me gusta al vivo.
Por favor. La aclaración es que den me gusta al Gracias. vivo. Gracias, Lu. Dale like, compartí. Hablale a Doña Tota, a Don Beto, el del kiosco. O que al nos romano papista que conoces, un amigo. ve. También. Siempre hay ¿Quién uno. sabe? Bien, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea, los que no son judíos, en cuanto a la carne, o sea, físicamente, ¿qué dice? Erais llamados incircuncisión. Agarrá la Biblia. Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de él, los unos, nosotros los gentiles, y los otros, los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Habiendo incumplido el pacto del Sinaí, el pacto mosaico, como algunos le van a llamar, Dios restaura su pueblo, pero esta vez formando un nuevo pueblo, edificando un nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo está compuesto por personas escogidas de todas las naciones. Judíos y gentiles, ¿no? Como dice, de los dos hizo un solo pueblo. Efectivamente. Y esto sucede en un evento particular que me gustaría ya ir abordando, lo que es Mateo capítulo 16, versículo 18. Y vamos a intentar entender qué está pasando acá. Porque como bien dijo Elías, aquí aparece por primera vez la palabrita iglesia. Lo mismo interesante que hablabas de que formó un solo pueblo, tanto de los judíos como los no judíos. Bueno, viste que venimos leyendo Hechos y se sorprendían que el Espíritu Santo se manifestaba en aquellos gentiles. De la visión después de Pedro, que Cornelio lo va a buscar. Además, le reclaman a Pedro, ¿qué sé, yendo a una casa de Claro. un gentil? Y después otros que, claro, porque encima le están enseñando a los judíos, y otros hacían lo mismo. Y otros empezaron a hacer lo mismo que Pedro, que sabían que le estaba predicando a los gentiles, empezaron a predicar a los gentiles y también se sorprendieron ellos, porque no habían presenciado lo anterior. Pero Así se es, sorprendían claro. que el Espíritu Santo moraba a aquellos que eran gentiles, no eran Porque judíos. era aborrecible, ¿no? Que un gentil, o sea, que un judío esté juntase. en comunión con un Claro. gentil. Pero ahí, en Hechos capítulo 10, Pedro tuvo la visión. Y ahí es donde fue, ¿cómo decir? Aplicado todo este nuevo pacto en injertar a los gentiles para que sean un solo pueblo. Pablo va a utilizar la palabra misterio. Ahora cuando hablemos de eso, va a hablar de la palabra Suspenso va a ser. en suspenso, de misterio, ¿no? Algo está oculto y por eso le sorprende. O sea, para que entendamos un poquito cómo la revelación de Dios es como Él quiere, no como la iglesia quiere. Habiendo dicho eso, entonces vamos a leer el texto de Mateo 16, 18, a ver qué es lo que dice. ¿Quién me ayuda? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, Clarísimo, ¿no lo ves, José? clarísimo, ¿no? Clarísimo. Sobre Pedro, Pedro es piedra, Ahí está, ya está. roca, Listo. sobre la roca de Está. Pedro. Ahí Está. está, vamos. Walter tenía razón. Walter estaba comentando acerca de esto. y Bueno, diciendo Walter, que era- vamos a ver si podemos... Chicos, ¿O no? me vino ¿O un vamos flashback. a ver. A ver. ¿Vino un flashback? Un flashback. Yo me acuerdo que esto en el colegio católico veíamos justamente esto y que estábamos discutiendo sobre la autoridad y la Petrina. estructura de la iglesia. Bueno, Claro, excelente. sí. ¿Qué autoridad tenía la iglesia
No sé, no me acuerdo. Pero algo así. Pero bueno, Excelente. esto es lo que usa, ¿no? Espectacular. Bueno, Vamos a ver. vamos a darle un poquito de contexto. Entonces vamos a leer desde el versículo 13. Dice, viniendo Yeshua a la región que de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan, el Bautista, otro Elías, otro Jeremías. ¿Por qué decían Jeremías? O alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bien, acá es donde se empieza a dar la declaración. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, entonces debido a esto, alrededor del siglo IV, los obispos de Roma empezaron a decir que esto se trataba de ellos. ¿Sí? Tardíamente. Recién en el siglo IV, o sea, los primeros cristianos no creían esto, ¿no? No, imagínate que Argentina, ¿cuántos años tiene? Tenemos 2 siglos. Teníamos que esperar un siglo y medio más para que a alguien se le ocurra decir que Argentina es, por ejemplo, no sé, la primera entre todas las naciones, porque así lo dijo San Martín. Una cosa de locos, pero sin dar ese tipo de respuesta vamos a analizar el texto a ver si estamos en lo correcto nosotros al pensar que los romanos están equivocados o no, o realmente la autoridad, sobre toda autoridad, la tiene el Papa de Roma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque definimos que la iglesia es un pueblo. Si la iglesia es un pueblo, tiene sus autoridades. ¿Será entonces el Papa de Roma el sucesor de Pedro y por tanto el dueño de la iglesia? ¿O la cabeza de la iglesia? El sumo pontífice. El sumo pontífice. Bueno, a ver, tendríamos primero que entender que esto es una conversación, ¿sí? Acá se está conversando y claramente en griego, acá, si vos vas al griego, se está utilizando un juego de palabras. Yeshua, que es la palabra, es el logos, es la razón de Dios. Esto lo hemos explicado en varios episodios nuestros. Él utiliza todos los recursos lingüísticos para dar a conocer su verdad como él quiere. Y juega en el griego. ¿Por qué? Porque él va a decir que Simón era Pedro, ¿sí? Y sobre la roca iba a edificar la iglesia. Ahora, la palabra para Pedro y para roca son distintas. Petros es Pedro, Petra es roca. ¿Sí? Sí, y la diferencia entre ambas palabras es que cuando se refiere a Pedro, habla de una piedra chiquita, y cuando se refiere a roca, habla de una piedra muy grande. Claro, es muy interesante porque justamente la palabra, el uso de la palabra Petra, que es roca, vamos a hacer un juego, vamos a hacer que es una conversación, ¿sí? Vamos a hacer un juego. Vos vas a ser Pedro y yo voy a ser Yeshua. Con todo respeto a mi señor, esto es una representación, ¿sí? Entonces dice la escritura que Yeshua le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Qué le responde Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré las puertas del Hades, y que no prevalecerán contra ella. Pedro nunca pudo haberse identificado como la roca porque utilizó otra palabra. No es que le dijo, y tú eres piedra, y sobre esta piedra edifique. No, lo ninguneó. No en un mal sentido, sino que Pedro procede de la roca, pero como te explicó Elías, es una piedra pequeña. ¿Por qué? Mira, si vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24, a ver si puedo expresar la idea de una manera clara. Tenemos 2 palabras, Petros y Petra. ¿Sí? Petros es una piedra. ¿Sí? Es una piedra de un tamaño que puede rodar. Petra no. Petra es un cúmulo rocoso. ¿Sí? Es donde se edificaban casas. Tanto así que mirá lo que dice Yeshua utilizando esta misma
palabra en Mateo capítulo 7, vamos del 24 al 27. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la petra. ¿Por qué? Porque si vos veías un monte que tenía petra, que tenía un cúmulo rocoso, ¿a dónde vas a poner tu casa en ese momento? Bueno, podías agarrar y hacer los cimientos como ahora. Ibas y construías tu casa sobre la petra, sobre el cúmulo rocoso. Ahora, ese cúmulo rocoso empieza con una petra, con un petros, ¿bien? Y va edificando con diferentes petros, con diferentes piedras que surgen de la roca. Entonces, escrituralmente, la roca, ¿quién es? Escrituralmente, la roca es aquel en quien uno puede edificar y de quien uno sale. Yo edifico mi casa sobre la roca, dice. Ahora, en Mateo 7, 24 al 27, claramente, Yeshua dice que él está haciendo referencia a que es la roca. Y su enseñanza es la roca. Por eso la disputa patrística era, ¿es Yeshua o es la declaración de fe, la enseñanza de Yeshua? Pero nadie se le ocurrió jamás que podía llegar a ser el obispo de Roma. O sea, hay tres opciones, ¿no? Muy tardío. O la roca es Pedro, o la roca es la declaración de fe de Pedro, o la roca es el Mesías. ¿Bien? Hasta el siglo IV, todos creían que eran dos opciones, ¿no? Era la declaración de fe de Pedro o era el Mesías. Luego, cuando Roma aparece, quiere imponerse con que tenía el primado y ahí tiró la tercera opción diciendo, bueno, entonces puede ser Pedro y si yo soy Pedro, yo soy el que voy a gobernar. Ahí es donde nació todo, ¿no? Efectivamente, y bueno, y Agustín, el gran teólogo que utilizan los romanos papistas, se va a retractar en Confesiones, porque antes en un momento pensaba que la roca era Pedro, pero después se va a dar cuenta que no. Y va a alinearse con Tertuliano y va a decir, para mí es la declaración de fe. O sea, cuando recién comenzaba o era más neófito Agustín... Agustín pasa por diferentes etapas, ¿bien? Como todos. Sí, la madurez de cada uno, ¿no? Claro. Cuando era menos maduro, digamos, él pensaba que era Pedro la roca, pero cuando fue madurando, él terminó concluyendo de que era el Mesías. Mira, ahí lo dijeron, la roca es Yeshua como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bueno, por eso también Yeshua se hace llamar la piedra angular y que a partir de esta piedra se construye todo el fundamento, ¿no? Que son los apóstoles. Y el juego de palabras es que Pedro es Petros. Pedro es una roca que surgió de la Petra. ¿Me entendés? O sea, es tremendo porque todos somos Petros en algún aspecto. Pero bueno, Petro fue el primero. No por ello el primer obispo. Fue el que estuvo encargado al principio de apacentar a los hermanos. Ahora, La palabra utilizada fue... Petros y Petra. Bien. Ahora, me gustaría hacer una comparación con el Antiguo Testamento, con el Tanaj. Porque la palabra roca en el Antiguo Testamento, o sea, si vos agarrás y comparás Petra, ¿sí? ¿Cuál es su equivalente en hebreo? Y para eso no solamente tenés que ir a los eruditos, podés agarrar la Septuaginta. Te voy a leer rápidamente porque lo listé acá para hacerlo rápido, porque si no, no quiero aburrir a nadie, pero quiero demostrar que la roca es Dios. No es un hombre. O sea, el cúmulo rocoso donde vos vas a levantar tu edificio no puede ser un ser humano, porque todo hombre es falaz. En el Salmo 62, 2, 6 y 7 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Salmo 18:31, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Esa es la palabra Petra, el equivalente en hebreo. Salmo 31:3, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Segunda de Samuel 22:32, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Petra, de nuevo. Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oye Jehová, roca mía y redentor mío. Sabemos que la roca y el redentor es Yeshua. Excelente, Jesús. Deuteronomio 32:4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Acordate que en Mateo capítulo 7, cuando Él dice, el que oye mis palabras y las lleva adelante lo compararé como un hombre sensato que edifica su casa sobre el cúmulo rocoso, ¿sí?
Él estaba enseñando la Torá, estaba enseñando la ley. Escuchá lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Dice, porque todos sus caminos son rectitud. Claro, Yeshua está citando Deuteronomio 32:4 cuando explica Mateo del 5 al 7, el Sermón del Monte. Él explica la Torá. O sea que Dios, todo el Antiguo Testamento se identifica como una roca o hace los ejemplos como si Él fuera una roca, y viene Yeshua y hace lo mismo, diciendo que Él es la roca por el cual se construye todo el fundamento, ¿no? Y nosotros venimos luego en el siglo XXI a pensar que Pedro es la roca. Efectivamente. Y es más, no sé si lo tenés ahí, pero me gustaría ir ahora a Efesios capítulo 2, del 19 al 22 voy a ir, que dice... Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua el Mesías mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el Adonai, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efectivamente. Iba a citar eso, así que ahí el Espíritu Santo fue guiando. Me parece que era el... Ahora, seamos honestos. Acá lo que nosotros realmente necesitaríamos, si quisiéramos, es poder llamar a Pedro mismo. Para que él venga ahora, se siente con nosotros acá. Le pusimos una silla acá, vacía. A Pedro no la toma la cámara, pero acá tengo una silla. Mira, tengo una silla vacía. Acá. Ahora, yo quiero que se venga a sentar Pedro mismo y me lo explique. Si no me lo explica Pedro, yo no lo creo. Sería lindo, ¿no? Que pueda venir Pedro. Bueno, Pedro mismo explica esto. ¿No sabían? Ah, sí, está en Primera de Pedro. La primera carta, él mismo lo explica. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Claro, yo me acuerdo en su momento, hace muchos años atrás, yo decía, pero escúchame, o sea, porque yo esto lo aprendí por Juan. Juan, en las cartas, habla mucho de lo que vivió y citó en el Evangelio, ¿viste? Claro. Entonces yo decía, si esto lo vivió Pedro, él tiene que haber citado algo de esto. Si bien la palabra griega que utiliza litzos es lo mismo, vamos a Primera de Pedro, aquel que... No, voy yo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 8. Sí, a ver si no me equivoqué. Dice, porque si Dios no perdona... No, ese es, no sé dónde está, pero en Primera de 4 al 8 dice... Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. Bien, ahora seguimos. Vieron que dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, ¿por qué? Recordá Juan capítulo 1, versículo 12. Digamos, al versículo 11 dice, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 al 12. Entonces dice, acercándoos a él, piedra viva, a Yeshua, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas. ¿Por qué Pedro le dice que nosotros somos piedras vivas? Porque fue lo que le enseñó Yeshua. Y Yeshua le dijo, vos sos una piedra, yo soy la roca. Me está explicando lo que le dijo Yeshua. ¿Cómo sigue, Fran? Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y en el que el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Escuchaste a Pedro, apóstol, lo que te acaba de decir? ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? ¿Estás destinado vos a no creer? ¿A ser desobediente? Hay una sola roca de la cual salimos todos, y es Yeshua. Y esto no es... Yo no salí de Roma, yo no soy reformado, yo nunca estuve en Roma. Nunca fui ni romano papista, ni católico romano. Yo era darwinista lamarquiano.
y creí en el Dios de la Biblia. No tengo nada personal, simplemente está mal. Por tanto, concluimos que la roca de nuestra salvación, en la cual el pueblo es constituido y por eso nadie lo va a poder mover, es Yeshua y sus enseñanzas, como también aquellos apologistas griegos nos enseñaron. Dicho esto, ya tenemos bastante avance, ¿no? Sí, quería aprovechar a responder algo que estaban preguntando. Dice, ¿cuál es la diferencia entre iglesia y pueblo? ¿Son dos promesas distintas? Por decirlo de alguna manera, ¿son dos bandos? No, iglesia y pueblo es lo mismo, es exactamente lo mismo. La diferencia es la constitución del mismo, o sea, cómo está constituido el pueblo en cada momento. Entonces, para poder entender esto de la constitución del pueblo, tenemos que ir a la Escritura y vamos a ir a Hechos. Vamos a volver a Hechos. Perdón, vamos a ir a... me gustaría dar un pasaje para explicar un poquito esto. Vale. Hay una distinción muy clara entre el nuevo pueblo basado en el nuevo pacto que hizo Yeshua y el pueblo de los hijos de Israel. Para eso vamos a ir a 1 Corintios 10:32. Podría extenderme más, pero no me gusta ser tan corto con los pasajes, pero bueno, vamos a ir a esto como una ilustración. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, va a decir, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Bien? Entonces acá está la diferencia entre los tres pueblos que hay. Antes había dos pueblos nada más, estaban los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y estaban los gentiles. Ahora hay tres. Están los hijos de Jacob que no creen, están los gentiles que no creen, y está el pueblo de Dios. Bien, acá está la diferencia para que empecemos a entender cómo se conforma. ¿Te acordás que en Efesios capítulo 2, versículo del 11 en adelante, habíamos dicho que de los dos pueblos hizo uno, un nuevo hombre, ¿no? Dando esta figura ilustrativa para que podamos entender. Entonces, ahora sí, podemos ir a Gálatas capítulo 6, versículo 16. También un pasaje simplemente como para dar un galatazo. Damos un galatazo y seguimos. Decía la taza y me acuerdo de... Un paquetazo. Un pacatazo. Hace un ratito estaban pidiendo que invitemos a Pacheco y a Saf al principio del video. Mira. ¿Alguno bueno. quiere mate? Sí. En vivo. Sí, un mate en vivo, un mate en vivo, Es un más mate rico. muerto, un Bueno, mate en caliento el agua y se lo llevo. Claro, Gálatas es un libro donde Dios va a abordar el problema del pueblo y la ley. El primer problema que tuvimos fue los judaizantes, ¿sí? Aquellos que decían que tenías que cumplir la ley de Moshe, los 613 mitzvot, mandamientos, tenías que cumplirlos para poder alcanzar la salvación. Entre ellos tenías que circuncidarte para ser parte del pueblo. No habían entendido, evidentemente, Deuteronomio 29, 30, 31. Y algunos apóstoles hacían la vista gorda a esto, ¿no? Y como en Gálatas capítulo 2, el señor Pedro, que tuvo que ser contendido cara a cara en 2:11, pero está muy bien, nos dejó la enseñanza, yo amo a Pedro, ¿no? Yo creo que en algunas cosas me parezco a él, en la tosudez por lo menos. Gálatas capítulo 6, versículo 16 dice, y todos los que andan conforme a este canon, no voy a hablar de canon, y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Bien? Hay un Israel de Dios. Entonces me dicen, ¿la iglesia es Israel? Sí, es el Israel de Dios. Claro, por supuesto que sí. O sea, Israel es vos tenés los hijos de Jacob en la carne, pero tenés al Israel de Dios, que es la iglesia. Para esto hay que entender que era un gran misterio. Este misterio empieza a resolverse en Efesios capítulo 1. ¿Leen conmigo capítulo 1? Sí. No, solamente quería aclarar que nosotros ahora entonces somos de Israel, somos un solo pueblo, ¿no? Los gentiles y los israelitas, ahora somos unos y todos somos Israel. Sí, y ahora vamos a ver que esto ha sucedido. Y lo explica, Pablo lo explica de una manera espectacular. Está buena la aclaración porque algunos hermanos capaz están confundidos y piensan que son dos pueblos distintos. Hay hasta predicas inclusive acerca de eso. Sí. Así que está buena la aclaración. O algunos que piensan que se van a salvar de diferente forma, ¿no? Los judíos cumpliendo la ley y nosotros por la gracia, pero en realidad todos nos salvamos a través del Mesías y por gracia.
Un abrazo grande para Ángel. Que está ayudándonos gracias. de una manera espectacular, compartiendo los pasajes bíblicos. La verdad que Gracias. me vas a hacer llorar. Gracias, Sí, hermano. sí, está compartiendo desde que empezamos los versículos que estamos citando. Tenés que Sí, cerrar el muchas estadio. gracias. Hay que cerrar el estadio. Los genios. Hay en que eso. Gracias, Saludos. gracias. Me voy a poner a llorar. Es un meme, porque capaz no entiende. Creo que es de Costa Rica, si no me equivoco. Ah, Coco Basile, el meme, perdón. De Argentina. Bien, vamos a Efesios capítulo 2 Sí. para entender un poco cómo se logra la conformación del pueblo, ¿no? Efesios capítulo 1. capítulo 1, perdón. Dice, del versículo 4 en adelante, dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, con amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas mediante el Mesías en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. ¿Quiénes eran los que primeramente esperaban en el Mesías? Judíos. Los judíos. En él también vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los gentiles. Los gentiles. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la seguridad de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Bien, él nos escoge por su soberana voluntad, su beneplácito, por gracia. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia fuimos escogidos y redimidos. La obra la hace completamente él. Para ¿no? que fuésemos santos, ¿no? Yo quiero recalcar que uno de los propósitos que tiene la iglesia es ser santa. Así que nosotros tenemos que trabajar por ello para agradar a Dios, porque Dios dice que seamos santos porque Él es santo, ¿no? Es un mandamiento desde el Antiguo Testamento y que, bueno, Pedro lo vuelve a repetir en el Nuevo Pacto. Tal cual. Es un mandamiento y una característica también de la iglesia. Porque recién habíamos leído en Juan capítulo 14, si no me equivoco, que el que de verdad lo ama va a querer cumplir sus mandamientos. Y el santo de Kadosh, de ser apartado, para estar apartado del mal, del pecado, va a querer de verdad ser santo como Él es santo. No por tomar su lugar, sino ser santo en el sentido de hacer las cosas que Él ama porque amamos al Padre. Nada, que aclarar eso. Así se puede identificar a la iglesia, ¿no? ¿Cómo identificás Eso que no. alguien es parte de la iglesia? Porque ama al Señor. ¿Y cómo sabes que ama al Señor? Porque cumple sus mandamientos. Yeshua dijo, el que me ama, cumple mis mandamientos. Así que de esa forma podemos identificar en parte, y no con total certeza, al que ama a Dios, ¿no? ¿Por qué digo no con total certeza? Porque puede haber una persona moralmente correcta, que no crea en el Mesías, y va a cumplir, entre comillas, los mandamientos de Dios, pero esa persona no va a pertenecer al pueblo de Dios porque no pertenece a él. No está sobre la roca. Claro. Ahora, ¿se acuerdan que en Éxodo capítulo 19 habíamos dicho que, digamos, el pacto, la Torá de Moisés, el objetivo mediante el cumplimiento era que se transformen en una nación santa y de sacerdotes? Sí. Bueno, entonces vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y vamos a ver que Dios termina cumpliendo su voluntad a pesar de las cosas que nosotros hagamos, porque el texto va a decir de la siguiente manera. Vamos a esperar que lleguemos. Agarra tu Biblia, la tenés ahí. Primera de Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10, dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios cumple
Éxodo capítulo 19, en el Mesías Yeshua, en el Mesías Jesús. Y levanta un nuevo pueblo, conformado tanto por judíos y gentiles. Dicho esto, no sé qué dudas podemos llegar a tener. Bien, podemos arrancar con una que justo estaba leyendo. Francisco dice, una aclaración con respecto a que somos Israel. Pablo en Romanos 9:6 dice, no todos los que descienden de Israel son de Israel. Lo voy a leer desde la espada misma de la Escritura. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Así es. ¿Ven? Efectivamente. En el sentido de que no porque sean de la descendencia de ellos. Son del Israel de Dios. Exacto, son del Israel de Dios, son de la iglesia. Son de la iglesia. Bien, no. O sea, no solamente por la descendencia. Así es. Me gustaría hablar un poquito de esto del gran misterio, porque Pablo va a decir que esto de que iba a haber un nuevo pueblo es un gran misterio. No el hecho de que las naciones iban a ser bendecidas, eso se sabía, sino de cómo iba a ser la conformación. Dice así. Vamos a ir a Efesios capítulo 3. ¿Qué haríamos sin Efesios? ¿Qué haríamos sin Efesios? No, yo amo Efesios. Amo Efesios con el alma. Ahí está el chat. Yo estoy mirando. No estoy... Super chat. Ah, no, chat. Exquisito mate. Exquisito mate. De la mano del Ágora. De la mano del Ágora. La verdad que es el mejor estudio que puedes elegir para hacer vivos o para grabar. Nosotros nos sentimos muy cómodos y Lu es una excelente operadora, anfitriona, productora, no sé cómo se le dice al puesto ahí. Ambas. Todas. Ahí estamos. Bien. ¿Quién me ayuda con Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 9? Agarra tu espada, anda a buscar la espada y vamos a Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 9. Yo. 3, 1 al 9. Por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro del don de la gracia de Dios que me ha dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Bueno, sumamente claro el hecho de que era un misterio, de que los gentiles en el versículo 6 somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en el Mesías Yeshua por medio del Evangelio. El Evangelión es el nombre del nuevo pacto, ¿sí? Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 27. Va a matar a Ángel. Ah, mira qué grande Ángel, claro, estoy poniendo los versículos en fenómeno. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 27 dice así: pero ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Acá empieza a hablar de que la iglesia es un cuerpo, ¿sí? De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que abunde cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto el Mesías Yeshua a todo hombre. Ok, era un misterio, ¿sí? Podemos concluir entonces que la iglesia es el Israel de Dios, es el nuevo pueblo que el Mesías funda, porque
el pueblo anterior había quebrantado, y por lo que sabemos de Romanos capítulo 7, con esta analogía del divorcio y el pacto anterior, vemos que Dios forma un nuevo cuerpo. Somos una nación de sacerdotes, decía Pedro. Nación santa. Nación santa. Yo recalco siempre lo de santo porque es algo que tenemos que trabajar y es algo que Dios quiere que nosotros seamos. No es que soy parte y hago lo que quiero. No. Es más, dice el Mesías mismo, dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Ahora, Es un fruto de aquel que ha sido escogido, ¿no? De aquel que es parte de la iglesia, alguien que busca constantemente la santidad. Por más que nunca va a ser perfecto, pero siempre uno tiene que buscar ser santo porque Él es santo. así es, ¿sí? Como dice, como nos enseñó Moisés, Dios es quien circuncida nuestro corazón para que lo amemos. Así que si no lo amás es porque no has nacido de nuevo. Clave, ¿no? Es clave, porque ahora nos movemos por amor, no por miedo. Nosotros no tenemos miedo a ningún castigo eterno. Nosotros, si intentamos ser mejores según la bondad de Dios, es por amor de quien nos rescató, del mismo. Dicho esto, digo, ahora se puede entender cuando vos leas en la Escritura y diga que somos extranjeros, peregrinos y extranjeros. ¿Y que somos qué? Embajadores. Porque el reino nuestro no es reino de este mundo. Entonces, venimos, procedemos y vamos a otro lado. Somos un pueblo. O sea, estamos en este mundo, pero como no somos de este mundo, somos extranjeros y peregrinos, ¿no? Como que estamos al pasar y somos embajadores del reino al cual nosotros pertenecemos debido a lo que hizo el Mesías por nosotros, ¿no? Eso es lo que trata de decir. Efectivamente. Sí. Y quiero aprovechar a responder dos cosas que están muy buenas, que están ahí diciendo en los comentarios. El primero es, o sea, donde dice nación santa de sacerdotes, ¿no se refiere al Israel étnico, sino al espiritual? Es lo que está preguntando. Claro, no por descender de Israel, es que sos parte de la nación santa de sacerdotes, sino que aquellos que son escogidos por Dios, que ya han sido escogidos, como dice en Romanos 8, antes de la fundación del mundo, son parte de la nación de sacerdotes Los que santos. fuimos bautizados por el Espíritu Santo, ¿no? Así Los es. que hemos nacido de nuevo, somos a lo que se está refiriendo Pedro, ¿no? Que todo aquel que ha nacido de nuevo es nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Y acá hay algo, a ver si me ayudan a entender, porque no entendí muy bien. Dice, ¿por qué hermanos dicen que la iglesia no está preparada, que el carácter de muchos no es espiritual y que por eso muchos se perderán? ¿No dicen ustedes que el que él hizo la obra perfecta se pueden perder? A ver, si alguien ya No llegué a leer. ¿Cómo dice? Yo tampoco. lo leo de nuevo. Igual, si no se entiende, seguimos. ¿Por qué hermanos dicen que la iglesia no está preparada, que el carácter de muchos no es espiritual y que por eso muchos se perderán? ¿No dicen ustedes que él hizo la obra perfecta, se pueden perder? No entendí. Sí hay pérdida de salvación. Yo lo entendí Claro, por si ese alguien lado. que es del pueblo, me parece, puede dejar de ser el pueblo y decir que alguien se pierda, se extravíe. O Creo el que pastor tengo- te puede sacar. Creo que tengo una forma de explicarlo. A ver, de una a ver. manera que creo que va a ser contundente. A Para ver. mí, por lo menos, lo es. A ver. A ver si para vos también. Escucha. Juan 14:6, ¿qué dice? Nadie, Yo soy el camino, la verdad. la verdad y y la la vida, vida. ¿verdad? Sí. Bien. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Sí. Ahora, todos entendemos esto de la vida, ¿no? Porque lo explicó Juan en el mismo Evangelio, capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿no? ¿Qué es la verdad? Claro, por supuesto. Él contiene las enseñanzas ciertas. Ahora, ¿qué es el camino? Y vos decís, ¿qué relación hay entre el camino? Bueno, la hay. Yo te voy a demostrar que todo aquel que nace de nuevo y es injertado en el olivo, nunca va a ser desinjertado, porque Yeshua en Juan 14:6 está citando una profecía de Isaías en el capítulo 35. Acompáñame. Que aprovecho a recordarlo una vez más. Lo tocamos, lo hablamos en el nuevo pacto, en hacer el nuevo pacto. Sí, bueno, Deuteronomio 36 también se puede aplicar, ¿no? Que es Jehová mismo el que circuncida nuestro corazón. Pero bueno, termina con tu explicación. Sí, Claro, hay muchas formas de abordarlo. Es demasiada forma. hay O sea, tantas. la consistencia teológica es Sí, abrumadora. Es tremenda. Acá está.
Dice Isaías capítulo 35, claro, porque uno dice, bueno, yo entiendo por qué Yeshua dijo que él es la vida, que Él es la verdad, pero ¿por qué dijo que Él es el camino? Recordá que el primer apodo que tuvimos nosotros era los del camino, ¿no? Primero fuimos llamados los del camino, luego también fuimos llamados los del nombre, también fuimos llamados cristianos ya en Antioquía. Sí, lo pueden ver en Hechos también. Ahora, dice así, Isaías 35, dice, se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y verán a Sión con alegría. ¿Viste? Los redimidos que caminan con Él, con Dios mismo que los salvó en su camino, aún los torpes no se apartarán del camino. Por eso Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Nadie se puede apartar, porque como decían los chicos, si fuiste circuncidado por Dios de manera sobrenatural en tu corazón y Él te puso el deseo de amarlo, Él pagó por vos, Él cumplió su ley, Él murió, nada hiciste vos. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, del 8 al 10, ¿qué dice? Porque por gracia es un favor inmerecido, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no es nuestra, es una capacidad dada por Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, la única contribución que tuvimos nosotros, ¿cuál fue? El haber pecado. El haber pecado, tal cual. Es una Nosotros contribución negativa en la salvación, lo único que contribuimos es en haber pecado. Por eso una vez sellados con el Espíritu Santo, la promesa, no hay vuelta atrás. Él es las arras, ¿no? Claro, nuestra herencia. lo mencionaban ahí, claro. Una vez que estás sellado, ya está. Por no eso, hay vuelta atrás, no lo perdés. Yeshua dice, mis ovejas escuchen mi voz y yo las conozco. Y él dice que no va a dejar que ninguna se pierdan. Luego también dice que los días se alargarán en aquellos tiempos. Y si fuera posible, aún los escogidos fueran engañados. Pero si fuera posible, pero cosa que no va a pasar. No, hay muchos versículos para... Sí, para abordar esto. Ahora, entonces, yo les hago una pregunta. Entendí que la iglesia es un pueblo. Entendí que el edificio no es la iglesia. Entendí que el edificio no es un templo. Ahora, si yo entiendo que no puedo ir a la iglesia, sino que puedo ser parte de la iglesia, ¿a dónde voy? Porque la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando veas que aquel día se acerca. ¿Y ahora? ¿Cuál es la pregunta? Tomá mate. Y la pregunta es, si el lugar donde yo me congrego. Me asusté. O sea, ¿a dónde yo voy a reunirme? Porque la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y sabemos que la iglesia no es el edificio, sabemos que la iglesia son todos los nacidos de nuevo, o sea, el pueblo de Dios. ¿A dónde voy? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Claro, ¿Hay muchas iglesias? Claro. Entonces, como la iglesia es el pueblo, ¿sí? Entonces yo tengo que congregarme
reunirme. ¿Dónde? Claro, ahí va. La escritura dice que no hay que dejar de congregarse. Congregarse viene de, nosotros traducimos congregarse de la palabra griega episunagoge, ¿sí? O episunagoge. Epi es estar sobre o arriba o en, y sunagoge es sinagoga. Sinagoga es el nombre griego, es la palabra griega, es la terminología griega que le pusieron los griegos cuando invadieron Israel a los lugares de congregación del pueblo. ¿Sí? Los lugares de... Antes yo lo enseñaba solamente hasta sinagoga, ahora cambié y lo me extiendo un poco más porque me parece más claro. Entonces, la palabra es episunagoge, que es congregarse. ¿Sí? Ahora, esta palabra, estar en la sinagoga es una palabra griega, no es una palabra hebrea. Que significa lugar de reunión, ¿no? Que significa lugar de reunión, pero el lugar de reunión del pueblo de Israel. No significa... bien, específicamente... claro, ahora, ¿cuál es el término en hebreo? El término en hebreo es Bet-Agneser. Bet-Agneser. Bet-Agneser es casa de reunión. Entonces, el pueblo, ¿dónde se reúne? ¿En su Bet-Agneser? ¿En su sinagoga? ¿O en su lugar de reunión? ¿O en su casa de reunión? ¿O en su casa de oración? Ahora, ¿es la sinagoga, es el Bet-Agneser, es la casa de reunión la iglesia? No. Ese es el lugar a donde vos vas. Y cada casa de reunión tiene su estatuto. Acá no permitimos comer mientras estamos haciendo tal cosa. En la otra sí. En esto sí. Ahora, la iglesia puede o no estar en ese lugar. Puede estar el pueblo congregándose ahí o puede que no esté congregándose ahí. ¿Me explico? Esto no significa que ahora tenés que decirle sinagoga. No estamos enseñando eso. Lo que significa es que vos no le puedes decir iglesia a tu lugar de reunión. ¿Bien? Por eso Yeshua dijo, cuando haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. Por eso los primeros de nuestros hermanos se reunían ¿en dónde? En las casas. ¿En las casas? ¿En qué? En Bet-Agneser. ¿Bien? Entonces ahí vamos resolviendo todo, ¿no? Nosotros nos congregamos. ¿Cuál es la iglesia, perdón, ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Qué iglesia tengo que ir? ¿Tengo que ir con los bautistas reformados? ¿Tengo que ir con los presbiterianos? ¿Tengo que ir con los metodistas? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Ahí está, la pregunta ahí ya cambió, me gustó. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Uh-huh. Bueno, primero hay que buscar la fuente correcta, que es esta. Y con esto en la mano, porque solo la palabra de Dios es la máxima autoridad. Y la palabra de Dios nosotros la tenemos registrada fehacientemente de manera escrita. Entonces, anda a visitar cualquier sinagoga, cualquier Bet-Agneser, cualquier casa de reunión, pero lleva tu Biblia. Lee. Y fíjate si lo que enseñaron los apóstoles, los profetas y el Hijo de Dios coincide con lo que te están enseñando ahí. Mira, la salvación es personal, capo. No depende de nadie más que de vos, ¿eh? Vos vas a dar cuenta. Así que ahí no va a estar ni tu obispo, ni tu pastor, ni tu rabino el día que te pares delante del Creador para rendir cuentas de qué es lo que hiciste con lo que Él te dio gratuitamente, que es la vida. Así que si vos querés saber cuál es la iglesia verdadera, tenés que ir a la Escritura de los Apóstoles. Porque la iglesia verdadera hay una sola. Después habrá muchas casas de reunión, cada una con sus estatutos para convivir dentro de la casa de reunión de determinada manera. Vos podés decir, por ejemplo, no sé, yo creo que los bautistas reformados, por ejemplo, en las casas de reunión de los bautistas reformados, en general allí está el pueblo de Dios. No siempre, pero en general se halla pueblo de Dios. En los lugares de reunión de la religión romana papista, muy pocas veces se ha hallado el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo comparo acá. Yo me reúno en algún lado de esos, no, en ninguno. Yo tengo mi propia Bet-Agneser, mi propia casa de reunión, que es más, no es mi casa. Pero tengo mi congregación. Pero no es porque es mía, sino porque participo. O sea que la tuya, Rulo, es la iglesia verdadera y todas las demás no entendiste nada. No estoy diciendo eso. La iglesia es un pueblo. El pueblo se halla en la denominación que vos quieras ponerle, el pueblo está allí, ¿no? Y vos tenés que fijarte si querés quedarte en esa casa, dependiendo cómo enseñan, bueno, los reformados decían, ¿no? Daban 3 principios, ¿no? Eran tipo los sacramentos, lo que enseñaban y si practicaban esa santidad. Bien, eso era el parámetro que ellos ponían, ¿no? Nosotros decimos que es a través de la escritura. Si enseñan y practican el tema de la escritura, ahí tenés que quedarte.
Y sabes que yo un día pensando y meditando en esto, leyendo la escritura, me encontré con las salutaciones. Y las salutaciones a las epístolas universales, a las epístolas de la iglesia, nos hacen entender esto de que la iglesia local, en términos escriturales, no existe. Lo que existe son los lugares de reunión. La iglesia es un cuerpo. Y vos vas a ver que, por ejemplo, en Efesios, la salutación de Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en el Mesías Yeshua que están en Éfeso. La iglesia que está en Éfeso. Y no solamente se ve en Pablo esto, sino, por ejemplo, lo ves en Clemente. Clemente, en realidad, en la iglesia de Roma, cuando le escribe a la iglesia, ¿cómo arranca la carta de Clemente? Uno me va a escuchar citar a Clemente de memoria y me va a decir: este tipo está loco. Pero bueno, no, Clemente no es inspirada por Dios, por favor. Pero sí fue un hermano en nosotros, en el Mesías. ¿Y qué dice? La iglesia que reside en Roma a la iglesia que reside en Corinto. Bien, entonces Es lo que llaman ahora iglesias locales, ¿no? La iglesia donde reside localmente, en qué lugar o denominación le pusiste, nombre. Claro, entonces Beta Knesset, sinagoga o lugar de reunión, es aquel lugar donde vos vas el día que te dispones a congregarte. Bien, pero esa no es la iglesia, no es que vos, che, el domingo venís a la iglesia. No, el domingo me voy a congregar. ¿El sábado venís a la iglesia? No, el sábado me voy a congregar. Somos parte de la iglesia. Somos no, parte. No vamos. Soy parte de la iglesia. Vamos a donde reside, donde se congrega, se reúne la iglesia, pero no vamos a la iglesia. Somos su pueblo, ¿no? Así es. Comprados con sangre. Por precio de sangre. Por ¿no? precio de sangre, ¿no? En Mateo capítulo 5, versículo 17 dice que Yeshua, el Mesías de Israel, vino a cumplir la ley y la cumplió. Y a nosotros nos gustaría terminar. Sí, antes te quería preguntar, ¿qué opinamos también, Franco? ¿Cómo puedo identificar si alguien es o no es el pueblo de Dios? Yo vine con preguntas, soy curioso. Es excelente. Elías sin preguntas no es Elías. Exacto. No, la verdad que no estoy entre nosotros. Bueno, yo creo que por los frutos los conoceréis, dijo el Mesías, ¿no? ¿Y cuáles son los frutos? ¿Qué tipo de frutos? ¿El fruto del espíritu? ¿El fruto de la palabra? O sea, si tengo ¿Fruto paciencia. de arrepentimiento? O sea, si yo soy una persona paciente, No, ¿viste? si Decía por sos los frutos, moralmente- ¿viste? Que siempre dicen por Si los sos frutos. moralmente correcto, ¿puedo confundirme con que son los frutos del espíritu? si yo, por ejemplo, me encuentro con un, no sé, alguien que sigue el camino de Siddhartha, de Buda. Y vamos a Gálatas, capítulo 5. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Versículo. Del 22 al 24. Sí. Bueno, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos, agarremos uno, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice el versículo 25. Entonces, o sea, si alguien tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entonces es hijo de Dios. ¿Es el único requisito? No. La Si verdad que no. confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Segundo requisito, doctrinal. Primero ya dijimos. Primero es el doctrinal, confesar. Segundo, el fruto del Espíritu, que es un fruto, que contiene todo. Ahora, hay uno que no sé por qué no lo citan, che. Y es más complicado. Es complicado. A ver. Estás poniendo muchos ¿Qué requisitos. cosa? Mateo capítulo 13. Como amo Mateo capítulo 13. Estás poniendo una cosa. muchas trabas. Poniendo trabas para reconocer. No, esos requisitos no puedo cumplirlos. Mateo capítulo 13. Sirve para todo. Sirve para El todo, capítulo Mateo. 13 sirve para todo. Bueno, también. Un matecito. Me trajeron el mate hasta el lugar donde estoy sentado. No podés no venir a la hora a grabar. Salvo en el horario que venimos nosotros. Bueno, Mateo capítulo 13. La famosa parábola del sembrador. ¿No? ¿La leemos rápido? Dale.
Eli, vos me ayudás del 1 al 9 y Fran, vos me ayudás luego inmediatamente del 18 al 23. Dale. 13:1-9 entonces, ¿no? Sí. Y aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, otro requisito para poder identificar a una persona que ha nacido de nuevo es que sea un sembrador. Hay que predicar el evangelio y tener discípulos. No solamente confesar con mi boca, no solamente mostrar signos morales como los que muestra Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24, sino predicar el evangelio y tener discípulos. Que las personas nazcan de nuevo. Eso sos mandado a hacer, soy mandado a hacer yo. A predicar el evangelio y discipular, a sembrar. Si alguien dice y nunca siembra, nació de nuevo. Y esto es algo que no se nombra porque se ha criado a calientabancos. El pastor o el roe que tenés ahí es el único que predica. El resto calienta la banca, se sienta a escuchar y empieza a anotar y no hace más nada. Cuando todo, ¿qué decía Pedro? Nación de sacerdotes, ¿no? Pueblo escogido, nación santa. Nosotros todos somos embajadores, no solamente el que está en el púlpito. ¿Y la tierra buena qué significa? Preguntan por ahí. Bueno, la tierra buena justamente es el corazón, es el alma de aquel escogido por Dios en el cual la palabra va a germinar. Ahora, ¿entendés esto? Todos somos llamados, ¿eh? Todos somos llamados. Vos predicaste el evangelio y has nacido de nuevo, discipulaste, listo, perfecto, campeón, tenés la gran demostración de que esto es así. Tu corona, ¿no? Exactamente, y todos tenemos nuestra corona, yo tengo las mías. Yo tengo las mías y las presento al Señor. Ahora, dicho esto, para ir finalizando, ir aterrizando, quiero hablar de la señal distintiva del Hijo de Dios. El apóstol Pablo va a decir que al final, en la adición de conocimiento, en 1 Corintios capítulo 13, va a decir la adición del conocimiento va a finalizar. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, con esto vamos terminando, y cuando terminemos preparamos un videíto para terminar el episodio de hoy, que quiero que por favor lo veas hasta el final y que prestes atención y leas porque viene subtitulado. Sí, les pido perdón por las cosas que no pudimos responder, algunas capaz no eran tan del tema y bueno. Es comulgar, nos olvidamos también, pero nos olvidamos de hay hablar del tema. muchas cosas pendientes. Cerramos entonces diciendo esto, 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 en adelante dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia,
mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que se parte se acabará. Vamos rápidamente al versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Un nuevo mandamiento os doy, que es el mandamiento antiguo, que os améis los unos a los otros. Es el amor la característica principal entre nosotros los hijos de Dios. Amarnos los unos a los otros y amar al prójimo como a vos mismo. Que para el mundo es locura, ¿no? Yeshua nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a poner la otra mejilla, a dar la capa y la túnica, ¿no? Ese es el amor que el mundo no conoce. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice que aún siendo nosotros pecadores, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. O sea, cuando éramos enemigos de Dios, a nuestros enemigos hay que amarlos. ¿O acaso vos no fuiste enemigo de Dios? Y perdonarnos así como Él nos perdonó. Entonces la característica es el amor. Es el amor. Somos el pueblo de Dios escogido por gracia de todas las naciones. Nos despedimos con este video. Te pido por favor que lo veas hasta el final. Son unos minutitos, 3-4 minutos. Por favor, léelo subtitulado, que es importante. Dios te bendiga. Bendiciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Al menos 4 personas murieron durante las manifestaciones del lunes en Venezuela contra la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro. Se trató entonces del ataque con drones y misiles más grande de la historia. Otro tema del día, la pandemia del coronavirus, la guerra de Ucrania y el cambio climático empeoran la situación de hambre en el mundo. Y a propósito de lo que veníamos hablando y del cambio climático, tenemos que hacer foco una vez más en la gran cantidad de incendios que se vienen dando en el mundo. Los mismos que se han duplicado en estos últimos 20 años. Los incendios forestales se duplicaron en todo el mundo en los últimos 20 años, en particular en los bosques boreales. כמה שמחה יש בביתך כשכולם שרים ביחד על שהיה, על שיהיה ועל כל שאתה עושה. היו ימים טובים יותר אך לעולם לא נוותר על השמחה הארוחה שעוד תבוא, כן היא תבוא. כולם ידיים באוויר לפני ישוע חוגגים, נראה טובך שם במרומים, אך גם בארץ החיים נרים קולנו לשמיים ונמלא אותם בשיר, נחגוג יחדיו כמשפחה כשנבוא שוב לביתך. אם לא נשיר ונהלל, האבנים לא ישתקו, כל הבריאה לך קוראת, ברוך הבא מרנתה. בין אם עוד שנה או עוד 100 לך נמתין בציפייה, ושעלה גם עוד ירד ואז תתחיל החגיגה. כולם ידיים באוויר לפני ישוע חוגגים,